Simbología. Uno de los componentes importantes de la comunicación de Dios hacia los hombres. Analizaremos los diferentes significados de un símbolo, ayudando a no cometer el error de elegir la interpretación incorrecta. Llegamos a la estación de simbología. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver navaja y no hay muchos, pero hay algunas que son totalmente descriptivas, por lo cual vamos a arrancar por las que verdaderamente nos vayan a dar algún símbolo, algún significado que podamos aplicar. Vamos a Salmo 52:2, ¿te parece? Agravios, maquina tu lengua, como navaja afilada, hace engaño. Bueno, dice, agravios, maquina tu lengua, como navaja afilada, hace engaños. Aquí, navaja afilada se compara obviamente con lengua engañosa, por lo cual es bastante claro la simbología aquí, los dichos que provocan engaño o cualquier dicho que te lleva al tropiezo, a la caída, es letal, es muy dañino, así como una navaja muy afilada, ¿no? No es algo inofensivo, por más que parezca inofensivo, no, una navaja muy afilada es tan nocivo, puede causar tanto daño como una lengua cuando habla engaño. Isaías 7:20, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Bueno, aquí habla de juicio. Navaja en este caso es juicio, dice navaja alquilada, como diciendo, no voy a usar a otro pueblo para que les haga, ellos le muestren cuán lejos están, en cuánto error están. Entonces dice que también será cabeza, pelo de los pies y demás. Esto es vergüenza, para ellos rasurarse la barba o algo era una vergüenza, una humillación. Aquí navaja alquilada significa juicio que será hecho a través de un pueblo o una situación adversa. En este caso era alquilada porque no iban a ser ellos mismos los que iban a sufrir su propio daño. Por ejemplo, ¿cuál sería? Un gobernante malo sería una navaja propia. Una crisis económica que la provoca el mismo pueblo es una navaja propia. Conflictos internos o guerras entre clanes o reinos familiares, entre príncipes o entre reinos como eran hermanos, Judá e Israel, era navaja propia. En este caso será navaja alquilada, es decir, Dios traerá a un pueblo de afuera para que vengan y los venzan y ellos entonces sufran el castigo por haberse alejado de Dios. Ezequiel 5:1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Bueno, esto lo vimos en cuchillo ayer. La parte de cuchillo era la parte de herir, de juicio. Y la parte de navaja también está asociado, vamos a dejarlo un poquito para el último porque aunque los otros pasajes no tienen en sí una simbología, nos dan una idea de qué representa. Vamos a número 6:5. Siempre es importante entender esto. Si bien hay pasajes de una simbología o de un objeto que no nos enseñan claramente porque están en un contexto de descripción de un hecho, nos pueden enseñar cómo se usaba ese objeto, y al enseñarnos cómo se usaba ese objeto podemos entender la simbología, porque ahora tenemos detalles de cómo se veía la navaja en aquellos días y cuáles eran sus usos en el pasado. Número 6:5, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de tu apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Bueno, aquí vemos por ejemplo que uno de los votos que se hacían para consagrarse a Dios era no pasarse navaja. Vamos a Números 8:7. Así harás para expiación por ellos,
rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Bueno, aquí hay otros que sí, los levitas tenían que purificarse en algunos momentos y hacer esos votos y pasar navaja por la cabeza y demás. ¿Por qué? Vamos a explicar estos dos textos que están totalmente asociados. Vamos a Jueces 13:5 también, que es lo mismo, pero para que entendamos más o menos. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Ahí está, hasta ahí nomás. Luego tenemos Jueces 16, 17, que es la historia de Sansón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, es decir, consagrado a Dios, ¿no? Entonces vemos que lo mismo en 1 Samuel 1:11 vuelve a hablar la aflicción de tu sierva. Esto es en esta mujer, la madre de Samuel, dice: yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, ahí tenemos todos estos textos, hablan de lo mismo, uno solo que nos habla lo contrario. En realidad hablan todos de lo mismo, pero uno habla de lo opuesto dentro del mismo tema. ¿Cuál es el tema? La navaja como un elemento de consagración. En el caso del nazareato, o el nazareno, no el nazareno, nazareo, el nazareo. Nazareno es el originario de Nazaret, la región donde se crió el Señor Jesús. Nazareo es el que nunca se cortaba el cabello, porque estaba consagrado a Dios. Entonces, dice, estos textos nos hablan de que la navaja estaba asociado con el no pasar navaja sobre aquel consagrado a Dios desde el vientre, o que tenía una promesa, y en Números 8:7 nos dice que sobre los que iban a ser consagrados se pasaba navaja, se rasuraban todo el cuerpo. Esto lo pueden encontrar en Números 8:7. Le empieza diciendo: habló Jehová a Moisés, habla a Aarón, dile cuando enciendas lámparas. Bueno, le dice: toma a los levitas entre los hijos de Israel, haz expiación por ellos, así harás para expiación de ellos, rocía sobre ellos agua de expiación y harás pasar navaja sobre todo su cuerpo, etc. Entonces, parece una contradicción. A uno les dice: pase navaja y para ser bendecidos y para hacer expiación, y a otros les dicen: no pase navaja, nunca, porque son consagrados a Dios. Bueno, ¿qué es la navaja entonces aquí? La navaja simboliza despojar de lo malo. A los levitas despojar de lo malo era cualquier cosa que pudiese contaminar el cabello o la suciedad o lo que fuere. Entonces era una forma de descontaminarse, por así decirlo. Era algo simbólico, obviamente, ¿no? Se descontaminaban de cualquier cosa que pudiese, por ejemplo, cuando uno anda en el campo y anda entre las tierras, el cabello le queda todo lleno de tierra, porque el cabello, por la contextura, tiende a agarrar tierra. En las manos también, pero uno simplemente las manos con un poco de agua se limpia. La cabeza no, es más complicado. Es decir, los vellos del cuerpo son los que tienden a atrapar más suciedad. Por eso, simbólicamente, se rasuraba y salía todo lo malo. Era como despojarse de lo malo, despojarse del pecado y quedar limpio ante Dios. Todo se rasuraban ellos y decían: bueno, ahora empezamos de cero con Dios. Ok. Entonces, esto es pasar navaja. Es lo que Dios hace. Sería como cuando Dios dice: yo vendré y los podaré con podaderas. Cuando Dios habla de podar con podaderas, significa que Dios va a sacar lo malo que en algún momento el pueblo podría haberse atrapado. Dice, por ejemplo, Isaías 18:5: porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Esto es como un renacer, como un reseteado, como un reinicio de una relación con Dios, porque el pueblo de tanto en tanto se alejaba. Ahora, entiendo esta parte. ¿Qué tiene que ver esto con los nazareos? Aquellos en el nazareato que se entregaban a Dios y no pasaban navaja. Es muy simple, tiene que ver exactamente lo mismo. Porque dice, por ejemplo, Jueces 13:5: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, no pasará sobre su cabeza navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Esto es en Sansón. También luego se habla de lo mismo en Samuel, en la vida de Samuel. Ahora, ¿y por qué a ellos no les pasa navaja?
Si los otros levitas, para purificarse la navaja, eso era lo que Dios podaba, lo innecesario, quitar, hacer como un renuevo, un reseteo, un perdón, un borrón y cuenta nueva, porque en ellos no, porque ellos estaban consagrados desde el vientre de su madre, por lo cual todo lo que ellos tenían era bendito. Ya estaban consagrados, así como Dios los vio, así los amó, así los quiso y así los va a usar. No hay que tocarle nada ni rasurar nada, no hay que quitar nada a lo que Dios ya eligió como tal. Es decir, es como que ellos ya venían como así como una comida congelada, pongamos un ejemplo para que la gente lo entienda el día de hoy, ¿no? Ellos ya venían como esa comida congelada que la pones al horno y ya está lista. Por eso Dios dijo, no pasen navaja, no ni los toquen, nada. Ya están elegidos como están. En cambio los otros, de tanto en tanto, había que rasurarlos o algo porque se contaminaban, porque se olvidaban de Dios, se alejaban y había que hacer expiación por ellos. Entonces el pasar navaja, en este caso navaja, significaba la obra de Dios sacando lo innecesario o lo que contaminaba. No así en los nazareos, porque se supone que ellos ya estaban elegidos del vientre de su madre y ya Dios tenía un plan para ellos y no había que quitarles absolutamente nada. ¿Se entiende, Hernán? Sí, se entiende. Bueno. Hasta aquí con la simbología de navaja. De navaja, correcto. Vamos a ver otra simbología. Vamos a la simbología de escoria, a ver si hacemos tiempo. Creo que sí, no es muy larga. Salmo 119, 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Como escoria, aquí escoria significa pecado, algo innecesario, es decir, la escoria es todo lo que sobra. Cuando ellos derretían hierro, plata, oro, lo que quedaba arriba era la escoria. La escoria es lo inservible, lo inútil, lo que estaba entremezclado con lo puro. Entonces dice como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, porque por su propia impiedad. Aquí escoria significa impiedad, te lo dice el texto, pecado, cosas que ofenden a Dios, que hay que quitarlas para poder acercarse a Dios, porque esto es basura, es lo que estorba nuestra relación con Dios. Cuando uno acepta a Cristo, Dios quita la escoria, dice la Biblia, quita la escoria de la plata, bueno, el que viene enseguida, el texto, Proverbios 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Claro, aquí te vuelve a decir lo mismo. En el anterior era pecados, impurezas, errores, y aquí te vuelve a recalcar. Dice, hay cosas buenas en tu vida y Dios quiere hacer de vos un hombre y una mujer de bendición. Pero hay muchas cosas que son escoria, que están de más, que son basura, que estorban. La única forma de sacar la escoria de la plata es calentando la plata y derritiéndola. Cuando vos la derretís, la escoria queda para arriba así como cual espuma y fácilmente la pueden retirar. Y la plata queda purificada, obviamente lista para transformarse en una alhaja o ser utilizada. Proverbios 26-23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Bueno, aquí escoria también es pecado, pero aquí es un significado diferente. ¿Por qué? Porque siempre les enseño que tienen que tener en cuenta el contexto o lo que está diciendo el versículo. El versículo dice, como escoria de plata echada sobre tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El tiesto es un pedazo de vasija, se tira donde la vasija ya está rota. Es decir, ya hemos visto el significado de vasija e incluso el de tiesto. Dice, como escoria de la plata. ¿Por qué es escoria de la plata el labio lisonjero? ¿Por qué? Porque cuando vos escuchás a una persona que te adula, te dice cosas bonitas, siempre hay que dudar de aquel que te dice cosas bonitas solamente. Porque el que te dice cosas bonitas seguramente quiere sacar provecho de tu vida. Entonces, aquel que te dice cosas bonitas, a tu parecer, es plata. Es algo hermoso, es algo bueno. Vos no querés que tus papás te digan algo raro, algo malo. Que tenés que estudiar, que sos un vago, que te levantas tarde, que no hiciste tal o cual cosa. Entonces, las palabras, la voz de tu padre te parece mala, fea. En cambio, la voz del lisonjero, la voz del que te halaga, del que te dice todo lo que vos querés escuchar, te parece hermoso, te parece como plata. Pero en realidad Dios te dice, ¿sabés lo que es? Parece plata, pero es una escoria de la plata. Está entremezclado con la plata.
toma algo que es hermoso, que a la gente nos gusta, ser reconocidos, ser alabados, saber que hacemos algo bien para levantarnos un poco la autoestima. El niño, cuando siente que todo hace mal, no le levanta nunca la autoestima. Entonces, saber que algo te sale bien es como plata al carácter de un ser humano. El escribir un libro que tenga éxito, el ser un maestro reconocido, el ser una persona que logró tal vez un objetivo de terminar una carrera de grado, tener un título, la persona que hizo prosperar su empresa. Todo esto, la gente cuando te reconoce es plata para vos porque es algo valioso, porque entonces te da ánimo para seguir encarando otros proyectos o metas. Cuando la gente te dice o no te valora, entonces vos sentís que estás perdiendo tu tiempo. Decís, ¿para qué estoy insistiendo en algo que la gente no lo valora? Entonces, por eso esto es plata. El reconocimiento es plata. Es algo bueno para el hombre. Hay que reconocer a las personas lo que hagan, su esfuerzo, como cuando las cocineras cocinan. Los hombres siempre comemos y no decimos nada, pero siempre es bueno, qué rica la comida. Quizás con eso alcance y sobra para animar al que cocina mañana a hacer otra comida aún más rica. Pero acá, usa este reconocimiento, que sabe que los seres humanos somos como, es un punto débil del ser humano, lo usa, pero dice que es escoria de la plata, porque no lo está usando para reconocerte y para animarte a que emprendas algo mejor o te superes en la vida. Lo está usando para sacarte provecho. Son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Por qué? Porque con sus bocas te dicen cosas buenas, pero en el fondo te están tendiendo redes, te están queriendo hacer errar, ¿no? Te dicen, por ejemplo, a un joven, ¿cómo que tu papá no te deja salir? No, la verdad, mirá, vos sos un buen pibe, vos sos una chica muy, muy, muy linda, ¿cómo no te valoran tus padres? Sos una chica muy inteligente, la verdad que en tu casa no te aprecia. Entonces, claro, la joven quiere a alguien que le levante la autoestima y es como plata haber encontrado esto, pero lo que quieren es sacarte provecho. Entonces dice que no es plata, sino es escoria, basura, que no es útil absolutamente para nada. Tiene apariencia de algo útil, pero simplemente es una mera basura. Isaías 1:22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino mezclado con agua. Bueno, cuando Isaías dice tu plata se ha convertido en escorias, está diciendo todo lo que vos crees o lo que tenés que es verdadero se transforme en falso. Es decir, vamos a ver en qué contexto está diciendo, porque no recuerdo el contexto exacto de esta historia. Tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, tomará satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, yo volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Ahí estamos aquí, ¿no? Claro, estamos en el 25, ¿no? Claro. En el 22, perdón. En el 22 y sigue el 25. 22 y el 25. ¿Cómo te has convertido en ramero? Ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, dice, tu plata se ha convertido en escoria. Bueno, el contexto nos ayuda a descifrar esta simbología. Esta simbología habla que las cosas valiosas se terminaron contaminando y las terminaste perdiendo. Es decir, escoria aquí significa lo bueno que se desvirtuó. Puede ser escoria la predicación de un falso profeta hoy, es escoria. Antes era un buen hombre de Dios, tenía plata, sus labios eran plata, eran voz de Dios, pero ahora simplemente sus labios pronuncian escoria. Es decir, basura, se ha tornado lo bueno, se ha contaminado y se ha tornado en malo. Todo lo bueno que se torna en malo, aquí es escoria. Jeremías 6:29, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. Pero Isaías estamos, 1:25. Claro. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Bueno, y ahí habla Dios entonces que quitar todas las escorias significa quitar todas las cosas malas que ofenden a Dios, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Las ofensas a Dios, las malas conductas, los malos hábitos, todo esto, rasquetear todo lo que sobra para que aparezca lo verdadero y Dios pueda usarnos, ¿no? Como alguien que va a hacer una alhaja, no puede
hacer una alhaja con el oro contaminado o la plata. Tiene que sacar primero todas las escorias y después trabajar con ellos. Jeremías 6:29, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Bueno, esta historia es tremenda, tremenda es este pasaje. ¿Por qué? Porque el fuelle es aquel que tira aire, ¿no? El que soplaba, ese como un abanico que hacía... Bueno, ese es el fuelle. O el aventador, como dice la Biblia. Por el fuego se ha consumido, dice, el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Dice, hizo tanta fuerza el viento, pusimos tanto fuego, se consumieron todos los metales, se fundió todo, pero no logramos sacar la escoria, no logramos separar el metal puro de la impureza. ¿Sabes? Entonces aquí, por ejemplo, el fuego significa prueba, fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque está hablando del fundidor y el fundidor tenía que derretir, calentar para sacar lo malo y trabajar con el metal bueno, puro. También dice la escritura antes que había que quitar la escoria para que se haga la alhaja. Entonces, aquí significa que está tan arraigado el pecado y tan arraigada la mala conducta que sin importar todas las pruebas y las lágrimas que derramaron, muchas personas no pueden sacar lo malo de sus vidas. Es como que ya están condenados. Los podés matarles un hijo, podés empobrecerlos, podés meterle la enfermedad que le metas en su cuerpo, no van a arrepentirse, porque la escoria está arraigada, enraizada en ellos, y por más que el fuego de la aflicción, de la prueba lo calentó, Dios dice que el fuelle se terminó quemando, todo, ardió todo por completo, pero la escoria nunca se la pudo sacar. Ezequiel 22:18, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria, todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Bueno, escoria significa lo desechable aquí. Se han hecho desechables, se han hecho impuros, desechables. Habla tocante a lo mismo que venimos hablando antes, ¿no? Estaño, hierro, plomo, pero dice lo que el Señor buscaba era plata. Dice, son escorias de plata se convirtieron. Lo que él buscaba era plata, no buscaba plomo, no buscaba estaño, buscaba plata. Por eso no alcanzaron a hacer plata, terminaron siendo escorias, para escoria de plata nada más les dio. No se pudieron transformar nunca en plata. Pues entonces quiere decir que se han contaminado, se han alejado y han contaminado la bendición de Dios, el llamamiento, que era plata, lo han contaminado. Ezequiel 22:19, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Similar al del 22, bueno, es el versículo siguiente de hecho, es igual al 18. Primera de Corintios 4:13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bueno, justo te dice el versículo, el desecho, ¿no? Lo descartable, el desecho, lo que nadie estima. Esto es escoria en el contexto del Nuevo Testamento por las persecuciones y porque la gente los miraba como desquiciados y como personas que estaban esperando solamente el reino de los cielos y no eran útiles ni eran partícipes de las obras que el mundo practicaba. Hasta aquí entonces con la simbología de escoria, nos vamos de la estación.